debate de biología, el origen de la vida de Lascano. Debates número 5, exponentes Saúl García Sánchez y Montserrat Molina Soria. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Qué era la fuerza vital a principios del siglo XIX según Oparin? Bueno, la fuerza vital, Montserrat. Recordemos que antes de Pasteur se hablaba de la fuerza vital como la única manera de explicar la existencia de los sistemas vivos. Pero aún así la fuerza vital se respondía con dos corrientes que a lo largo de la historia, y sobre todo de la filosofía, historia de la filosofía, se ha tratado de una manera especial en dos corrientes, los idealistas y los materialistas. Los idealistas consideran todo origen de un sistema vivo, ellos no lo llamarían así sino ser, como una idea, alguien espiritual o en lo que ellos llamaron posteriormente alma, y los materialistas se rigen por leyes naturales o físicas. En este caso, a los dos, antes de Pasteur de explicarla, la fuerza vital consistía en los idealistas. Se hablaba de que un hálito de un dios, por ejemplo en Aristóteles, era un dios filosófico quien concedía la vida a los sistemas vivos, y en el caso de los materialistas tenía que ver más con la materia y cómo se relacionaba con estrictas formas. El líder de este término es más bien Plotino, que es uno de los alumnos de la Academia de Platón. El neoplatonismo que él funda tiene como origen este término, el término de fuerza vital. Bueno, como acabo de decir, mi compañero acabo de decir sobre... nos acaba de dar un contexto histórico sobre esto, sobre la idea de la fuerza vital. Yo me basé en el libro de Oparin hablando sobre cómo que solo se obtenían los componentes vivos mediante los seres vivos. Y fue llamado la fuerza vital, y era una corriente que se daba desde el siglo y que se daba en el siglo XIX. Sin embargo, Oparin, entre varios científicos de esa época empezaron a desechar la idea desde hace mucho tiempo de la ciencia, sobre todo cuando un ejemplo de ello son las vitaminas, los antibióticos y algunas hormonas que componen ello, y sobre todo la teoría quimiosintética que habla y el experimento de Müller que nos da este concepto, desechamos este concepto totalmente. Siguiente pregunta. ¿El medio qué tiene que ver con la síntesis de diversas sustancias orgánicas? Aquí hay una variante que yo quisiera comentar. El libro de Oparin hablaba sobre las condiciones que se da la vida. Nosotros hemos visto durante este tiempo que sobre los experimentos de Müller, de las altas temperaturas y de las altas temperaturas y condiciones específicas. Sin embargo, también habla sobre que en ese tiempo estaba siempre neutral, y a pesar de ello los organismos dan un número de cuerpos químicos de naturaleza muy distinta y a veces muy complejos. Entonces también era algo que quería debatir. Entonces, la temperatura tenía que ver con ello. Es algo que también quería comentar. Oparin no lo da de un modo muy claro. Bien, con respuesta a tu pregunta, si por medio os referís al lugar en que se conducen reacciones químicas, ¿no os parecéis que todos fuesen iguales? Mucho menos si las pruebas actuales confirman lo precisos que son las condiciones en que se hicieron las síntesis
prebiológica, química y finalmente la biológica. Hablamos, o tú mencionaste en tu pregunta sobre sustancias orgánicas. Recordemos que las sustancias o compuestos orgánicos tienen una estrecha relación con los sistemas vivos. Hablamos de los principales elementos que los componen: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, etc. Estos componentes son los que pueden constituir o caracterizar a la química del carbono. Hablamos de que el carbono, a pesar de que no hace tantos compuestos como en la química orgánica o compuestos inorgánicos, es más importante y forma todavía más en la naturaleza por fuente de la capacidad de enlaces que puede hacer y principalmente porque forma cadenas. De esta manera a mí me parece que el medio tiene totalmente que ver. Con respecto a la pregunta que lanzó Montserrat en su tiempo, ¿tú crees que la temperatura tenga que ver con justamente esta síntesis de diversas sustancias? Absolutamente. Acababa de mencionar que las condiciones se han demostrado son estrictamente puestas. En el experimento de Miller y Urey no hubiera sido lo mismo sin las descargas eléctricas que, además de provocar la energía, presentaban calor, hubiera resultado en una cosa distinta. Me parece que es muy relevante mencionar este punto. Conforme a lo que decía Oparin y Haldane, y también hablando sobre el libro de Lascano, en una parte se menciona que se piensa que relativamente no se tardó demasiado para que después de enfriarse un poco la Tierra y después de recibir tantos meteoritos y la formación de su primera y segunda atmósfera, se formulara la vida. Por supuesto que tiene que ver la temperatura. Perfecto. Bueno, lo que respecta a mi compañero, tal vez tuvieron que ser muy específicas, pero yo tengo esas dudas. Está hablando Oparin de varios lugares donde lodo, el océano y otros lugares donde se hicieron estas síntesis de sustancias, pero entonces tiene que haber un medio específico, porque entonces ¿cómo se pudieron hacer en varios lugares? Es a lo que me refiero, sino que Estás diciendo que no tienen un medio específico porque esta síntesis de diversas sustancias se dieron en distintos tipos de ambiente. sí, es a lo que me refiero. Naturalmente a mí me parece que los lugares en que se hicieron las síntesis de las sustancias orgánicas es muy difícil de comprobar. No digo que ningún científico pueda hacerlo en el futuro y con el desarrollo de la tecnología, pero al menos en este momento me es difícil de comprobar los fundamentos que hayan en el libro, por lo que me veo obligado a deducir algunas de las razones. Me parece que las condiciones, como yo también dije, son muy estrictas y por lo tanto no pueden darse en cualquier lugar. Y si fue así, nada más en los lugares en los que habla Oparin y Lascano son los en los que se da principalmente la síntesis de estas sustancias orgánicas, es decir, en arcilla, en los mares y en lugares que tuvieran las condiciones propicias. ¿Cuáles son? Pues como ya hemos hablado un poco, la temperatura y la existencia de diversas sustancias que dieran origen a las inorgánicas, a las orgánicas. Sí, muy conciso, ¿eh? Qué bueno. Es que tengo prisa. Sí, no te preocupes. Ahora pasamos a una de las preguntas que a lo largo de todos los debates que hemos hecho ha sido la más controversial, y pues de alguna manera es el objetivo del libro. Entonces, basándonos en todo lo que hemos estado viendo de este libro, de Lascano, ¿cómo podrían contestar la pregunta de cómo se origina la vida con los conocimientos ya adquiridos y las lecturas ya realizadas hasta este tema número 5? Bien, esta pregunta la formuló mi compañera Monse, me parece un poco tramposa, tal vez está intentando hacerme un examen de lectura o algo por el estilo, pero objetivamente yo respondo que la respuesta, al menos la más científica o la más segura que tenemos hasta ahora, con mayores fundamentos, está en los dos libros que acabaste de leer.
es decir, la síntesis química de los compuestos inorgánicos por medio del experimento Miller y Urey, que está en la teoría quimiosintética, que es la más aceptada hasta este punto, y la prebiológica y finalmente la biológica, en la que se forman las células. En este capítulo, el número 5, estamos en la pregunta, en la evolución prebiológica, digamos, cuando todavía no se forma la célula como sistema vivo, pero está en proceso de... me parece que esa pregunta es como un concepto de evolución. Hablemos pues de que es un hecho y una teoría, es un hecho que se tuvo que haber originado la vida en algún lugar. Es lo que tratamos de averiguar. Las teorías son diferentes, yo me inclino un poco más hacia el idealismo y por lo tanto subjetivamente yo opino que no importa lo suficiente en tanto se disponga una persona, como hacen la mayoría de los humanos, a hacerse de soluciones a problemas originados por estigmas sociales, que nada importan en este tipo de cuestiones. La respuesta está en la precisión según mi punto de vista. Bueno, Montserrat, tú formulaste esta pregunta. Quiero pensar entonces que conoces la respuesta de alguna manera. Quiero saber cuál es la respuesta a esta pregunta, cómo se origina la vida, y cuál es tu respuesta ante la afirmación de Saúl, que dijo que era una pregunta tramposa para hacer un examen de lectura. Yo quiero aclarar dos cosas. Primera, no creo tenerla con certeza, porque nadie la tiene. Entonces, ¿por qué la hiciste? Tal vez para dar a pensar un poco sobre lo que hemos visto en este momento. No es un examen de lectura, no solo viene, por ejemplo, tú nos acabas de decir, hablar sobre el evolucionismo. Lo que hemos visto mediante mediante la lectura de estos dos libros, bueno, este libro en específico, entonces no es si lo ponemos desde ese punto también, aunque es la más acertada, es cierto, no podemos tenerla como una respuesta segura, porque si pensamos de modo cómo se dieron estas condiciones y cómo de dónde surgió la Tierra, también tenemos que verla. Y tú también dirás el Big Bang, pero ¿de dónde surgió el Big Bang? Bien, como ya es bien sabido, esta pregunta no tiene una respuesta concisa, ni siquiera los científicos la tienen, pero me atrevo a decir que muchos escritores, filósofos, etcétera, de personas, tienen una respuesta al menos concisa en cuanto a sí mismos. Es decir, que yo no veo, al igual que tú, una respuesta concisa, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pregunta? A mi parecer la formulaste para hacer una especie de retroalimentación de los capítulos. Por eso respondo que si leíste tú estos dos libros, entonces deberías saberlo. Entre estudiantes del Colegio de Ciencias Humanidades se nos prepara para pensar, y después de eso no se prepara para enseñarte algo y que lo tengas bien dispuesto. No se te prepara para tener una visión, sino se te prepara para prepararte a una visión tú mismo. Se llama autodidaxia. De esta forma, por eso yo pongo dos puntos, objetivamente y subjetivamente. Objetivamente, ya lo dije, es conforme a la evolución de los sistemas, sustancias inorgánicas, hablamos de la síntesis química de los compuestos inorgánicos, la prebiológica y la biológica finalmente. Subjetivamente, siendo humanos, no me negarás esa respuesta, tendría que responder que no es lo suficiente importante como para responderla en estos momentos, mucho más en este siglo. Me acabas de decir que no pienso. Dije eso. Es un debate, se supone que ¿Cuáles son las transformaciones químicas que sufrieron las sustancias orgánicas en la célula viva? De aquí nos basamos en la química. Es una respuesta más bien algo cerrada. Y solo diré la condensación, que es el alargamiento de las cadenas de carbono, o en el otro caso el rompimiento de enlaces entre los átomos del carbono, la polimerización, la combinación de dos moléculas por medio de un puente de oxígeno o nitrógeno, o por el proceso inverso de hidrólisis, oxidación, reducción, las
reacciones de redox como las hemos visto. Aquí Oparin en este libro nos habla sobre la síntesis. No es necesario el ver las sustancias como síntesis complejas, sino que hay que verlas como son más simples de las que creemos. Y por eso hablo de estas tres reacciones químicas. Bueno, llamadas comúnmente reacciones químicas, culminaron en la formación de polímeros, entendiendo que estos son compuestos con elevada masa molecular, es decir, mayor complejidad en su composición. De esta manera se puede hablar de dos teorías, los coacervados o las microesférulas. Cada una tiene ventajas y desventajas. Quienes explican que los antecesores de la célula, es decir, todavía no como sistema viva, agregando que la palabra célula viva en tu pregunta es un poco redundante. Me parece que este es el fin de la pregunta, las reacciones químicas que llevaron a los coacervados o a las microesférulas, cuya disyuntiva no estoy en disposición de responder. Me refería a que es una redundancia hablar de célula y luego viva, y si es las dos en términos diferentes, habría que explicarse qué es viva y luego qué es célula, porque si una célula no está viva, entonces ¿qué es? Pues sigamos. Pero existen células muertas. Bueno, pero es importante la solución de las células muertas en la evolución química o biológica o biológica. ¿De qué manera puedes ayudar? Porque tú lo propusiste. Yo no lo propuse, lo propuso Oparin. Bueno, no es que lo hayas propuesto, lo propusiste para este debate. Una célula puede estar muerta, pero puede tener los mismos componentes que una célula viva. Entonces, ¿vas a estudiar una célula viva? Célula muerta, claro, para ver cómo el modo en que no funciona. ¿Puedes hacerlo ahora? ¿Se puede estudiar una ¿Tienes célula muerta? comprobaciones de que Oparin lo hizo? ¿O que comprobó que hizo experimentos con esas células muertas? ¿Servirían de algo? ¿Las encontraría? ¿Cómo se daría cuenta que no son parte de los otros compuestos inorgánicos, orgánicos que andaban por el mar de revueltos? Por las funciones que da. ¿Cuáles? Una célula muerta, su función es morir. Está muerta. Sin embargo, es el Entonces, ¿cómo estudio. puedes decir? Bueno, entonces comprueba que estudiaron, y si no se han estudiado, estudialas tú, pero dime cómo. El estudio. ¿Cómo se puede ver si una célula está viva o está muerta? Por eso es una redundancia. Pues podemos ver en las funciones del metabolismo, de la respiración celular. Las células muertas no tienen estas condiciones, entonces se puede ver. Vaya. Y Creo que lo que ella quiere decir es que la célula muerta contiene lo mismo que la célula viva, solamente que ya no hace las funciones de una célula No viva. estoy seguro, no sé si puedan afirmar eso ustedes sin pruebas. Pásame. No, yo no estoy afirmando nada, yo nada más bueno, estoy sí. interpretando lo que ella está diciendo. Bueno, entonces, Esto ya lo hemos estado viendo también en nuestras clases de biología. ¿Cuál es el papel de las proteínas en la formación de sustancia viva? Que aclaremos que proteína ya es una sustancia viva. no exactamente viva. Si hablamos de compuestos, sería uno orgánico, es decir, que este tiene carbono en su fórmula, y además forma cadenas. También tiene la cualidad de los isómeros, que pertenece que estudia la química orgánica. En respuesta a la pregunta, utilizadas como parte del experimento de B. de Jong, en la primera demostración de coacervados como explicación al citoplasma, todavía no se hablaba de que estas eran células, sino como un citoplasma. Después, Oparin lo estudió con ahínco, poniéndolo como un modelo de evolución prebiológica. Y agrego yo, además, que este es un eje central de los naturalistas. Digamos que irse más hacia las cuestiones materiales y naturales sin el idealismo. Las proteínas, junto con ácidos nucleicos, carbohidratos y otras sustancias, fueron el origen de los coacervados, como estudió Oparin y sus discípulos, considerados primordiales en el proceso de la evolución biológica. En cuanto a las microesférulas, idea propuesta por W. Fox,
Los proteídones, que son polímeros de aminoácidos orgánicos y a veces catalizadores, ayuda a la evolución de las esferas precelulares. Dicho esto por el ambiente en que se formaron. Basar en algo que dijo Engels, que si no hay sistema vivo sin proteínas, y las proteínas dan de ello a la célula viva. Se encuentra en el protoplasma, en el citoplasma material de la construcción del cuerpo de los animales y de las plantas y de los microbios. Siempre contiene una importante cantidad de proteínas. También fue una base para la evolución, porque antes se veía como un simple componente, sin embargo es un simple componente que no tenía algo que ver, pero conforme pasó el tiempo se dieron cuenta que ayudó mucho a la evolución de las células. ¿Estás diciendo que con el conocimiento adquirido simplemente no puede haber una sustancia viva que no tenga proteínas? Sí. Perfecto. Vale. Llegamos a un momento que es trascendental en el debate porque empezamos con las preguntas formuladas por Saúl. Sabemos que a él le gusta hacer ciertas preguntas que casi nadie entiende, pero bueno, vamos a ver cómo las podemos contestar y cómo las pueden entender. Comenzamos. El uso de la palabra seguramente, entre comillas, seguido de términos que reclaman posibilidades y probabilidades, es decir, la certeza nunca segura, ¿proporciona seguridad al pensamiento e interrogante humana sobre el origen de la vida? Estamos cuestionando el cómo escribió Lascano su libro, el uso de la palabra seguramente ante cosas que no son certeras. Por lo tanto, pues quiero empezar justamente con el autor de esta pregunta. Saúl, ¿qué tienes contra Lascano? No es nada contra Lascano porque no estoy en disposición de hablarles sobre cómo escribir, siendo un científico renombrado y yo un estudiante del CCH. Pero hablo de que cualquier otro escritor, y mucho menos en este contexto científico, pudo haber utilizado la palabra seguramente. Lo que yo pregunto es, con esta palabra seguramente, que reclama probabilidades y posibilidades y no una certeza, pero que debe considerarse como una certeza para que sea aprobada, ¿qué seguridad le da al ser humano para eso? ¿Qué le proporciona? ¿Qué son los científicos? ¿Para qué es eso? Es decir, el ser humano con esta palabra seguramente puede decir, Lascano tiene razón. Y si un vitalista, si es que todavía existen, habla sobre la palabra seguramente o alguna otra con mayor ruido, también habríamos de hacerle caso. Entonces te estás basando. El ser humano tiene el psique de saber las cosas. Tenemos que asegurarnos en algo y basarnos en algo. Como dices, tal vez la palabra seguramente es tal vez, probablemente, pero de ello se basa tal vez la ciencia, porque las teorías son postulados que se dan en un determinado tiempo a raíz del conocimiento de la época, y de ello se basa otro científico para dar una nueva teoría. Entonces, la palabra seguramente, entonces tiene que ver con la ciencia. Seguramente hablas de cosas en cuanto a lo científico, pero recordemos que no es la única ciencia que estudia la vida. Hablamos también de filosofía, de historia, de ciencias sociales en general, e incluso el arte, que es la parte que más me gusta, pero no ese es el caso. La pregunta, el objetivo de esta pregunta que yo hago es sobre todo saber qué provoca en los seres humanos la palabra seguramente, utilizada en cualquier contexto. Es decir, el ser humano se acongoja dentro de sí al escuchar eso. ¿Qué pretende sentir el escritor o hacer sentir o explicar con esta disposición? Que por cierto aparece en el capítulo 5 y naturalmente en los demás capítulos que hasta ahora llevamos. Bueno, de nuevo me voy al objetivo de la pregunta para que este cuestionamiento no suene tan fatuo o vano. Yo quiero irme al término más fenomenológico de la palabra seguramente, es decir, pónganse ustedes a pensar qué quiere decir seguramente en palabras científicas o incluso filosóficas.
¿Se puede concluir con lo que va del libro que la célula es la unidad fundamental y autónoma de los sistemas vivos? Porque la célula tiene sus propias funciones para adaptarse y tener vida, como es el metabolismo y la respiración celular. Sin embargo, a la unión con otras puede hacer un conjunto de hacer otras funciones para el cuerpo. Por ejemplo, la sangre, las células de la sangre respiran y tienen metabolismo, pero sin embargo, al darse con otras, dan por todo el torrente del cuerpo para dar la función de la vida, que somos nosotros. Es decir, con base en mi pregunta anterior, es así como siempre han sido las células desde su inicio, todavía no como un sistema vivo, autónomo. Esta autonomía surgió pues de las condiciones existentes, volviéndose estrictamente autónoma. A mí me parece que sí, si no hubiera existido. Es la importancia de esta pregunta, saber si siempre fueron autónomas desde el inicio o pudieron retomar esta característica tiempo después. A mí me parece que no hubieran podido sobrevivir si no hubiera sido así. De hecho, de ahí se basó el nacimiento de las proteínas. Fundamentando tu respuesta, fue el conjunto de varias moléculas que poco a poco se fueron uniendo. Es nada más una complementación, lo puedo hacer en el... Durante el transcurso del capítulo se habla de intercambio de energía y material por los organismos que seguramente precedieron a las primeras células. ¿Es tan importante la membrana celular que estas células presentan? Claro, porque de ahí se basó lo que yo he leído, la membrana celular en primitiva se consistía en una capa afolípica, afolíbiótica, porque podía retener agua. Sin embargo, con se fue dando la que hoy conocemos, que está basada en lípidos. Sí, estoy de acuerdo con mi compañera Monse. La importancia de las membranas surgieron desde un principio por el transporte. Si bien hablamos de que son primitivas, todavía no tienen las funciones que ahora conocemos. Las principales eran intercambio de energía y materia que las ayudasen a sobrevivir. Además, se habla en el capítulo de que estas membranas se forman en cualquier sistema que esté rodeado por una pared, o bueno, no por una pared, no han entendido en el término de pared celular, sino por cualquier cosa que la recubra, ya sea redonda o de cualquier forma, y que al crecer de tamaño esta se va haciendo más fuerte o más permeable. Vamos con la última pregunta, que me parece es la más importante en las que he hecho, y es así: ¿qué le sugiere al ser humano las relativas respuestas a las interrogantes planteadas? ¿Qué son los científicos? ¿Cómo trabajan para lograr qué avances hacia qué horizonte? Bueno, compañero, ya te lo había dicho, el psique de conocer a nuestro alrededor. ¿Cómo? Pues los seres humanos nos hemos planteado varias preguntas a nuestro alrededor y nos hemos hecho una realidad, como nos acaba de decir nuestro compañero, como para tener una clara visión de lo que estamos viviendo. Somos seres curiosos, autodestructivos. Sin embargo, lo intentamos ver Más fuerte. lo intentamos ver lo intentamos ver para ver en nuestro propio concepto nuestra realidad. Puedo estar en demasiado desacuerdo con las respuestas que ha dado mi compañera Montserrat, pero de nuevo quiero ir a la parte más fenomenológica de esta pregunta. Es decir, a mí me da la impresión que después de todo esto, aún leyendo estos libros, no estoy diciendo que esta opinión va a perdurar en mí siempre, pero me parece que es un profundo, al menos uno muy críptico, un humanismo.
porque viéndolo de una manera distinta, los seres humanos son los únicos que se preguntan esas cosas. Si hablamos de sentidos o sensaciones, no son los únicos que sienten, los animales también, aunque no al grado del ser humano. Sin embargo, este es el único que tiene el poder del raciocinio, es decir, de pensar. A mí me parece que en el siglo XXI estaríamos en una buena posición para preguntarnos a nosotros mismos una pregunta que hemos evadido durante mucho tiempo: si es que nuestra especie está haciendo alguna especie de bien a este lugar, o si es el bien el motivo al que estamos aquí. Esa es mi respuesta. En una pequeña conclusión sobre el capítulo y lo que llevamos hasta ahora del libro, me parece que es importante las respuestas que dan las ciencias duras. Las ciencias duras o las ciencias experimentales, porque es un pilar fundamental para entender la vida, aunque uno no se dirija a estudiar este tipo de ciencias, como es en mi caso. Me parece que es fundamental una apropiación de conocimientos fundamentales. Hablamos, por ejemplo, del origen de la vida y de dos autores importantes en el transcurso de la química y de la biología que hemos visto en este plantel. En este eje me parece relevante que todos lo tomen de una manera parecida. Mi conclusión es que este libro nos habla de un modo más detallado sobre lo que sería ese acontecimiento. Nos habla de una manera más resumida sobre esta parte. Nos habla de los descubrimientos que se dieron en la época. Nos da un concepto global. Sin embargo, Parin se basa más en su teoría y como decía mi compañero, nos damos cuenta que estas dos son mentes muy diferentes. Bueno, yo que he estado leyendo estos libros, uno se complementa al otro, y como he dicho, las teorías para eso son, tal vez para que una persona se edifique en lo anterior para tener una nueva teoría. Él está hablando sobre ello y habla de Oparini, pero también habla de otras perspectivas en el mundo. A mi parecer todavía nos falta mucho para saber el origen de la vida. La respuesta que di es muy complicada porque nadie lo sabe, pero solo quiero que también se pongan a pensar con lo que hemos visto sobre este tema.